Hola familia, hoy os voy a enseñar a preparar este delicioso pan inglés, o también conocido como muffins ingleses. Quédate hasta el final que verás cómo nos lo vamos a comer a la inglesa. ¡Empecemos! Empezamos con la harina, 350 gramos de harina de fuerza. A esto vamos a añadir 5 gramos de sal y vamos a mezclar todo muy bien. Ahora reservamos y aquí tengo 115 gramos de leche templada a la que vamos a añadir 115 gramos de agua templada, no caliente pero templada. Ahora añadimos 5 gramos de levadura y otros 5 gramos de azúcar. Mezclamos todo muy bien e intentamos que se disuelva, aunque no se va a disolver del todo. Y una vez que lo tengamos, lo vamos a añadir a nuestra mezcla seca. Añadimos y empezamos a mezclar con una espátula lo mejor que podamos. Una vez que ya no podamos mezclar más, simplemente lo vamos a pasar a una superficie limpia y empezaremos a amasar. Amasamos muy bien, aproximadamente durante unos 6-8 minutos. Y recuerda, si te está gustando el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita, que así me ayudarás muchísimo a seguir haciendo vídeos. Una vez que tengamos más o menos una textura similar a esta, en la que podemos pinchar con el dedo y la masa vuelve a su posición, como esto. La masa estará preparada para dejarla reposar. Ponemos un poquito de aceite vegetal en el bol que hemos usado antes, cubrimos la masa bien en aceite y lo vamos a dejar descansar durante aproximadamente 2 horas o hasta que doble de tamaño. A las 2 horas en mi caso, volvemos y nuestra masa ya ha duplicado de tamaño. En una superficie limpia ponemos un poquito de harina y transferimos la masa. Ahora vamos a cortar la masa en 6 trozos relativamente similares. Yo utilizo esta técnica, pero si las quieres pesar, las puedes pesar. Una vez que los tengamos separados, vamos a pasar a bolearlos. Cogemos por los bordes y estiramos para traerlo al centro. Una vez que hayamos hecho esto, simplemente le damos forma de bola que esté tenso y lo dejamos descansar. Y repetimos el proceso con todas las bolas. Una vez que lo tengamos todo, ponemos un poquito de semolina en un poco de papel de horno y ponemos las bolas de masa encima de la semolina. Como veis, yo me estoy asegurando de que todas tengan un poquito de semolina por debajo para que no se pegue al papel. Ahora los vamos a aplastar un poquito para darle una forma más redonda y chata. Pondremos otro poco de semolina por encima y ahora lo vamos a dejar reposar durante aproximadamente 20 minutos, media hora. Cuando haya pasado este tiempo, ponemos una cantidad abundante de mantequilla, destapamos nuestros panes y ya estamos listos para freír. Pasamos a la sartén y freímos a fuego medio bajo durante unos 8-10 minutos. Siempre asegurándonos de que no se quemen. Una vez que estén listos para darles la vuelta, les damos la vuelta a todos y los vamos a volver a freír durante otros 8-10 minutos. Y recuerda, siempre fuego medio bajo. Y una vez pasado este tiempo, deben de estar listos. Tienes que comprobar que tenga una textura esponjosa y que no se sientan crudos. Esta receta no necesita horno, pero si no te fías,
Puedes ponerlo en el horno a 180 grados durante 5 minutos para asegurarte de que están listos por dentro. Yo no he usado el horno. Cuando pasó ese tiempo, los saqué a unas rejillas de horno para dejarlos enfriar un poquito. Y ahora vamos a abrir uno para que veas cómo está la molla por dentro. Tradicionalmente estos panes se abren con tenedor, no hay que cortarlos con cuchillo. Se pinchan por la línea del centro y una vez que tengamos abrimos. Y para que veas que están perfectamente cocinados, tienen una molla muy rica y están buenísimos de sabor. Pero ahora nos lo tenemos que comer a la inglesa. Así que ponemos unas lonchitas de bacon a cocinar en una sartén. Una vez que este bacon esté bien tostado, lo vamos a sacar y aquí en esta misma sartén vamos a tostar uno de nuestros muffins. Lo tostamos muy bien y ahora le damos una lavadita a la sartén y vamos a freír un huevo. Yo me estoy ayudando de un anillo, pero no hace falta. Freímos este huevito y cuando lo tengamos ya estamos listos. Ponemos nuestro pan, una lonchita de queso cheddar, el huevo que habíamos frito y las rodajitas de bacon. Y ya tenemos nuestro desayuno inglés tradicional. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete, que así me ayudarás muchísimo a seguir haciendo vídeos. Cualquier duda o pregunta, los comentarios están abiertos abajo para todo el mundo o también puedes encontrarme en Facebook o en Instagram. Gracias.